Seguimos en vivo por la pantalla de Canal Luz en este lunes 5 de junio. Ya son las 10:55 de la mañana aquí en la República Argentina. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa aquí por la pantalla de Canal Luz. La verdad que hay siempre que tener una expectativa de fe de lo que Dios va a hacer. Y creo yo que cada día esa expectativa de fe debe renovarse cada día. De la misma manera que se renuevan las misericordias del Señor hacia nosotros, usted y yo tenemos que mantener una renovada expectativa respecto a lo que Dios va a hacer con nosotros. Siempre mencionamos, como dice el Señor Jesús, volver a ser como niños, perder la capacidad de asombro. Y qué bueno sería que hoy podamos tener esa capacidad de asombrarnos con lo que Dios va a hacer hoy con su vida. ¿Y cómo puedo yo alcanzar eso? Bueno, la fe. La fe es lo que hace que las montañas se muevan. Esa fe puesta en Cristo. El Señor Jesús dijo, tengan fe en Dios, tengan fe también en mí. Como un ejercicio, como una llave que nos abre una compuerta de bendición tremenda, que es a través de Cristo, pero es dirigida al Padre Eterno, que es aquel que nos da todas las cosas. Y en este programa queremos que ya usted se comunique con nosotros a través de WhatsApp, a través de YouTube. También puede llamarnos a través del teléfono 482-8253. Mientras me tomo un rico mate cocido que me hizo con mucho amor Graciela. Usted cuando va a tomar algo caliente, pruébelo primero, pero yo soy de ahí. Pero está muy rico, gracias Graciela por tu amor. Pero en este día, como recién mencionaba, estamos queriendo hablar sobre las dificultades, las adversidades, que naturalmente nos podemos sentir un poco abrumados y desalentados. A lo mejor te ha pasado de ya pasar un proceso de enfermedad y bueno, ya haberlo superado. Y hace poco hablaba con una mujer que había atravesado un cáncer y ya había salido y ya había pasado un tiempo considerable. Y que otra vez tenía que enfrentarlo. Aquello que había quedado atrás, una vez más, tener que batallar con una enfermedad tan tremenda. La vida en cierta manera se trata de que constantemente tengamos que enfrentar y superar dificultades, superar adversidades. Pero claro, cuando atravesamos esas circunstancias, cuando atravesamos esos problemas, aquellos que hemos abrazado la fe, que hemos abrazado al Señor, la verdad que es una gran prueba de fe. Es una prueba de fe. Es una prueba de ver cómo está mi vida delante de Dios. Y a qué punto yo llego en esa confianza en Él, en esa dependencia de Él. Y a veces nos pasa, no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa, y que cuando enfrentamos circunstancias, las primeras preguntas que a uno le sale es decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué Dios? No nos sale tan rápido ¿para qué? No nos sale tan rápido ver detrás de esa dificultad o de esa circunstancia lo que realmente Dios está haciendo, lo que Dios está permitiendo. Y ahí está la valiosa oportunidad de madurar. Y usted y yo tenemos que entender que en la vida tenemos que madurar. No es posible tener una vida de fe, una vida en esa relación con Dios, si no maduramos. El apóstol Pablo decía, yo ya quiero darles comida un poco más, o un poco mejor, pa' grande dirían algunos. Todavía le tengo que estar dando esa comida de pequeños. Bueno, hace una ilustración. Ustedes ya están para una carne, un locro, bien suculento, y todavía le tengo que dar la sopita, le tengo que dar esa comida que
para cuando un bebé recién nace. Pero uno se puede hacer una pregunta y, claro, y en esa pregunta hay una respuesta. ¿Por qué debo superar adversidades? ¿Por qué debo superar circunstancias? Porque la realidad es que para madurar es necesario resolver problemas. Si usted y yo no resolvemos problemas, si usted y yo no resolvemos adversidades, no superamos situaciones, difícilmente podamos madurar. Difícilmente podamos poder alcanzar madurez en Cristo. Cuando venía para acá, y ahora me meto en la historia de Job, que es tan interesante, y ya se puede comunicar con nosotros, no se vaya porque tenemos un tema muy interesante y enseguida vamos a tener un testimonio de que tiene que ver con esto, tiene que ver con claro, las circunstancias de la vida y cómo superarlas y cómo seguir sosteniéndose en la fe. Pero recién mencionaba que antes de venir para acá, leía una entrevista que le hacían a una periodista y hablaba de esta generación. Y se la menciona a la generación actual, la generación de cristal. Es una generación sensible, es una generación débil, es una generación que no resuelve problemas, no enfrenta circunstancias, por eso se la dice que es una generación de cristal. Cualquier cosita se rompe, cualquier cosa se ofende, cualquier cosa la debilita, la rompe. Porque creo yo que cada vez más se ve cómo las personas eligen vivir una vida que no tengan que enfrentar nada, no tengan que enfrentar una responsabilidad, no tengan que asumir lo que dijo, por ejemplo, el valor de la palabra, no asumir la edad. Hay una edad donde vos tenés que asumir que ya no sos más un niño. No, pero a mí me gusta tener 18 y que mi mamá me traiga el desayuno a la cama. Está bueno, una vez, 2 veces, pero ya con 18 yo creo que tenés que asumir otro rol en tu vida. Con 20. Porque la realidad es que lo que más quiere el enemigo es quitarnos la posibilidad de tener una fe firme, de tener una fe que realmente sea esa fe que a esos dardos del enemigo sean apagados. Pero para que tu fe y mi fe sea fortalecida, hay que pasar circunstancias. Usted ve a lo largo de la historia tantos hombres y mujeres de Dios, tantos siervos y siervas de Dios, tantos. Claro, a veces es más fácil hablar de los que, bueno, Dios puso enfrente ahí para llevar adelante al pueblo. Y como nosotros en nuestro ministerio, Canal Luz, los fundadores de este ministerio, Pastor José María y Mabel Silvestri, usted ha escuchado cuántas historias de fe que han vivido. Les animo a poder buscarlas. Usted puede ingresar a nuestra página de Yema, donde ahí está la historia de nuestro ministerio, donde la realidad es que todo fue prueba de fe. Creerle a Dios, como tantos hombres de Dios y mujeres, como hoy también se siguen forjando hombres y mujeres de Dios. Pero usted ve en la historia, usted ve en su historia cómo han atravesado cosas puntuales y cosas muy difíciles. A veces pareciera que la vida cristiana se trata de nada. No, es todo color de rosa. No. Vas a ver que en tu vida algo pasaste y que cuando saliste ahí tu fe se fortaleció. Superaste esa adversidad. Y hoy no podés ser igual que ayer luego de haber atravesado una circunstancia. Eso es madurar. Que luego de superar una adversidad, luego de superar una situación compleja, dejás de ser el de antes. Tu perspectiva cambia. Y quiero hablarles de este hombre llamado Job, que él era de la tierra de Uz, donde me gusta porque el primer versículo del libro de Job dice: este era hombre perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. Recién hablaba la chica del currículum. Si en tu currículum empieza así, la verdad, hermoso, maravilloso. Y la realidad que me quiero animar a decirlo, pero es poco no está de moda ser así. No se va en la noticia, bueno, va a ver hablar de alguien que sea de esta manera. No interesa esto. No interesa. Pero Job era así. La palabra de Dios relata que este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Escuche una cosa. ¿Cuántas veces usted se siente, pero yo voy a la iglesia, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo sirvo a Dios, yo me alejo del mal, yo mantengo una vida consagrada a Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Se lo ha preguntado una vez? Yo un montón de veces. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si el que está al lado mío, mira lo que es. Es de lo peor. ¿Por qué no le pasa al otro? Porque la realidad es que ninguno de nosotros estamos exentos de los problemas. Pero aquellos que se animan a confiar en Dios, no solamente se abrazan a la salvación, se abrazan a la respuesta a cada circunstancia y problema. Se abrazan a esa esperanza de que en el mundo tendréis aflicción, tendréis problemas, tendréis dificultades, tendrás guerra, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ponerte del lado del Señor es ponerse del lado del que venció. Y para que haya una victoria debe haber una guerra. Para que haya una victoria debe haber un combate. Para que haya una victoria debe haber una situación. Cristo tuvo que padecer la muerte. Imagínese, enfrentar la muerte, enfrentar ese camino hacia la cruz. ¿Para qué? Para tener victoria y tener poder. Y que usted y yo hoy podamos abrazarnos a Él. La realidad que Job, le animo a leerlo, la verdad es un libro de la palabra de Dios sobre la historia de Job muy fuerte, donde vas a tener que leerlo muy detenidamente y que cuando pases por ese relato te vas a poner mucho en el lugar de Job, tratando de entender cómo pudo seguir sosteniéndose a pesar de. Por eso recién hablaba de esta generación que se le llama la generación de cristal, porque difícilmente pueda tener esta capacidad que a pesar de. La vida no se trata de que usted solamente esté acolchonadito, tapadito. Va a haber momentos difíciles. Sin embargo, vemos a este hombre justo, temeroso de Dios, que enfrenta tragedias, enfrenta pérdidas, pierde sus posesiones. Job era alguien que era rico, que tenía muchas posesiones. Su salud fue afectada. Y una de las cosas, creo, más desgarradoras que le toca vivir a Job es perder a sus hijos. Y luego Job de atravesar esas circunstancias, porque Dios lo permitió. Porque Dios permitió que su fe sea zarandeada de tal manera. Mire las cosas que mencioné rápidamente. Le animo a que usted lo vaya y lea la palabra de Dios para que usted pueda sacar jugo mucho más de lo que yo lo pueda decir. Yo quiero hoy solamente animarle en la fe. Y cómo este hombre, que era un hombre consagrado a Dios, porque la palabra de Dios lo dice, era temeroso de Dios, tuvo que atravesar cosas tremendas, como perder todo lo que tenía. ¿Cómo un hombre de Dios va a perder todo lo que tiene? Si está Dios con él. Sus hijos. Atravesó una enfermedad. En la vida nos va a tocar
atravesar muchas dificultades. Pero hoy quiero animarle a que en Cristo podemos superarlas todas. En Cristo podemos abrazarnos a Él y nuestra vida va a estar segura en el Señor. Pero a través de esa experiencia Job descubre la verdadera fortaleza que proviene de Dios. Restaura a Job al duplicar sus bendiciones y devolverle esa prosperidad. Job experimenta la gracia y la misericordia divina y su fe es recompensada. Y una de las primeras cosas que podemos decir, y no quiero extenderme mucho, pero una de las primeras cosas que podemos decir es que mantuvo su fe en medio de la adversidad. Dice Job capítulo 1, verso 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Seremos capaces de... Luego en versículo 22 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno, luego de esta circunstancia que tuvo que atravesar. Muchas veces nos enojamos con Dios. Pensamos, no, y ahora ya está, tiro todo, ya está, tiro la toalla. No, Job se mantuvo firme. Y en los momentos más difíciles, más dolorosos, siguió confiando en Dios. Mantenga su fe en medio de la adversidad. Otra de las cosas que Job hizo fue buscar el consuelo y la sabiduría de Dios. Si voy al oriente, dice la palabra de Dios, allí no está. Si al occidente, no lo percibo. Si al norte, no lo veo. Si al sur, no lo descubro. En medio de ese sufrimiento, Job anhela la presencia de Dios. Busca su sabiduría. Porque aunque no entendamos los propósitos divinos detrás de nuestras pruebas, podemos acercarnos a Dios en oración y buscar ese consuelo en su amor y comprensión. En medio de tu dificultad, en medio de tu problema, Dios está contigo. Dios está ahí para fortalecerte, para consolarte, porque Dios algo quiere hacer contigo. Dios en su palabra dice, a los que aman a Dios, todas, no dice algunas, todas las cosas nos ayudan a bien. ¡Wow! Cuando nos metemos en esa profundidad del Evangelio, en lo que dice Dios en su palabra, nos vamos a encontrar muchas veces diciendo, cuánto por aprender, cuánto por decidirnos. Pero bueno, enseguida vamos a continuar con este relato, donde tenemos 3 cositas más para sacar rápidamente. No sé que Job o la palabra de Dios, mejor dicho, se merece una gran profundidad. Meditar lo que su palabra dice. Pero en este programa queremos animarle a estimular su fe, a que usted rápidamente hoy pueda encontrarse con este Dios que le ama, y que aunque usted piense que todo está perdido, aunque usted piense que usted está solo o sola, Dios está ahí. Dios está ahí. Está ahí para levantar su mano, levantar su vida en el nombre de Jesús. Les animamos a comunicarse con nosotros al 3416-544466 y también a través de YouTube. Pero ahí hay muchos mensajes que empiezan a mandar y expresar. Gracias a todos. Dice, paz, está muy lindo el programa. Soy Lucrecia de Villa Ángela, Chaco. Pido oración por mi pensión y mi familia. Oramos. Otro mensajito, Jorge. ¿Será el abajo de todo? Sí, ¿no? Buenos días, me siento como Job, pero Dios me está devolviendo lo que el enemigo me robó. Mirá qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo poder observar lo que Dios está haciendo. Buen día, bendiciones, qué buen tema, cómo superar los problemas. Canal Luz es una bendición. Elvira, Dios te bendiga, Elvira. Dame otro mensajito. Gracias a todos los que se están comunicando con nosotros.
Buen día, ¿cómo están? Quería pedir por la salud de Nadia. Le diagnosticaron úlcera sangrante en el estómago. Dios tome el control. Oramos en el nombre de Jesús. Nos habla de Posadas, Misiones. Oramos en el nombre de Jesús. Dame otro mensajito dentro de unos minutos. Vamos a leer más WhatsApp. Queremos orar por usted en el nombre de Jesús. Tengo unos mensajes de YouTube que quisiera leer. Marta, buenos días hermano, buena semana. Un abrazo y saludos. Oren por mí, Marta Benítez. Alicia dice: hola Fede, Dios te bendiga, pido oración para que Dios nos ayude a pasar este tiempo de prueba. Oramos, Alicia, por vos y por tu esposo, por tu familia, que Dios tenga piedad de vos en el nombre de Jesús. Griselda dice: buenos días, pido oración por mí, estoy con gripe, mucho catarro y tos, hace tiempo que estoy así, que Dios, Señor, que Dios toque tu vida en salud. Caro dice: bendiciones, sí, estamos en un tiempo de prueba, mi hija tiene una piedrita en su riñón y no debemos dejar que nunca más tenga infección. Dios va a guardar su vida. Bueno, usted verá que muchos se están animando a comunicarse y usted puede animarse también a comunicarse, pero verá que cada uno de nosotros alguna prueba estamos pasando, una prueba económica, una prueba de salud, una prueba matrimonial, una prueba con tus hijos, una prueba laboral, no sé, algo hoy usted está atravesando. Difícilmente que pueda sentarse y decir: no, la verdad, no, bárbaro, no, siempre hay algo que está ahí, que haya que resolverse. Siempre hay algo que resolver. Y usted y yo tenemos que mantener esa humildad y ese corazón de decir: Señor, me humillo ante ti. Hoy te busco. Así como recién mencionábamos, Job buscaba su presencia, buscaba la presencia de Dios. ¿Y cómo puedo buscar la presencia de Dios? Bueno, nosotros aquí de la pantalla de Canal Luz le proponemos, le ayudamos a que usted pueda buscar de Dios ahí en su casa. Por eso temprano, 7:30 de la mañana, con este programa de La Caldera, lo que hacemos es orar, abrir la palabra, pero animarla a usted a orar, a hablar con Dios, usted ahí en su casa. Y la importancia de esa comunión, de ida y vuelta con otras personas de fe. Busque de Dios hoy, en el nombre de Jesús. Vamos a una pausa, ¿te parece, señor director? Porque vamos a acomodarnos, que enseguida tenemos un lindo testimonio de vida, donde muchas circunstancias pasó esta querida amiga nuestra, y va a ser muy saludable que usted la pueda escuchar. Pero no se vaya, que ya volvemos con más antes del mediodía. Dale.
Continuamos en vivo por la pantalla del Canal Luz, aquí en Antes del Mediodía, ya siendo las 11:23 de la mañana, en este lunes 5 de junio, comenzando una nueva semana. Y estamos en este tema donde estamos diciendo es necesario superar las adversidades, los problemas. Y hoy es el día para asumir ese reto de fe y confiar que Dios está con nosotros. Comuníquese con nosotros al 3416-544466 y también a través de YouTube. Pero hoy tengo una invitada llamada Alejandra Sosa de Pagliano. Así, ¿no? Así es. Pero vos dijiste Pagliano. Sosa. Gracias por venir, Alejandra. Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias por invitarme y darme esta posibilidad de participar. No, por favor. Ahí te van justo estaba muteado el micrófono. Ahí te lo van a... Ahí está. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, gracias. Por aquellos que no escucharon, dijo que está bien. Rebobina. Viste que ahora se pueden rebobinar las cosas. Bueno, rebobínelo. Ale, gracias por venir. No. Ale, sí. Estamos hablando de superar problemas, superar adversidades. Y cuando te sentaste, nos salía a decir, y seguimos superándolo, seguimos aprendiendo a cómo superar ciertas cosas, sí. Porque nunca terminamos de aprobar ese examen, ¿viste? No. Yo creo que cada día vamos superando cosas. Claro, ¿no? Porque cada día que te despertas y dices, bueno, a ver, hoy que hoy vamos a enfrentar, o que hoy me vas a asombrar, o que hoy tengo que desarrollar, o tengo que salir adelante con esto, sí. Y decir, bueno, Señor, acá estoy. Ale, ¿vos de dónde sos? Yo nací en Buenos Aires. Buenos Aires, ¿qué parte de Buenos Aires? En el Gran Buenos Aires, en la parte de Longchamps. Mira. Porque mis padres se conocieron en el Instituto Bíblico, fueron pastores. Mira. ¿Cómo era tu familia? Mi familia se constata de mi papá, mi mamá y mis hermanos. Mira. 4 hermanos más. Uno que está en Estados Unidos. ¿Vos quién sería la...? Yo la del medio. La del medio. ¿Viste? La del medio, o sea. Con razón, ahora me cuenta. Viste que siempre dice la del medio, pero bueno, se ve que el Señor tenía un propósito y bueno, acá estamos, gracias Señor. Así que naciste en Buenos Aires. Nací en Buenos Aires en el año 65 y un 18 de abril para Semana Santa. Mirá. Le hice tirar los fideos a mi mamá. Estaba por colar los fideos para comer. Dice mi papá que empezaron ahí salí. Y me comentabas que uno de tus hermanos está afuera, sí, cada uno está... 94, 95 se fue a Estados Unidos, allá, mirá. Porque su anhelo era trabajar y servir para la música, y acá estaba casado, trabajaba, pero el alquiler, y tuvo la posibilidad porque los suegros se fueron a vivir allá, y desde allá está viviendo. Ale, vos recién mencionabas que tus padres eran pastores. Sí, evangélicos. ¿Cómo es esa experiencia de nacer en un hogar cristiano, en un hogar donde, bueno, la palabra de Dios es la prioridad, buscar al Señor, pero también servirle? Sí. Porque en cierta manera el pastorado tiene que ver con eso, con el servicio, sí, a Dios, exacto, servir a la gente, enseñar la palabra. Exacto. ¿Cómo fue nacer en ese contexto? Porque hay muchos que nos están mirando y dicen, no, yo la verdad no tuve esa posibilidad de nacer en un hogar cristiano. ¿Viste cómo está esa expresión? Nacer en un hogar cristiano. O si yo hubiera nacido, o también esa, que no hubiera, si yo no hubiera pasado claro, todo esto. No hubiera pasado esto, o hubiera sido distinta mi vida. Claro. Eso pasó con mi esposo, pero bueno. Pero sí, o sea, fue lindo porque, o sea, con mis padres, ellos sirviendo, predicando, siendo a hacer visitas. Me acuerdo, mi etapa más de poder disfrutar más fue cuando fueron trasladados a La Pampa, que ahí con mi mamá salíamos en bicicleta a visitar a la gente, ¿no? Íbamos a los barrios, los domingos con la estanciera de la iglesia que tenía, traíamos 100 chicos del barrio a la escuela bíblica. Mi papá se levantaba a las 5 de la mañana porque le gustaba cocinar a mi papá. Mirá. Además de ser pastor, era chef. Claro, entonces una de las cosas que hacía era todos los domingos darle el desayuno a estos chicos. Entonces preparaba pastelito, churro, torta frita, lo que sea. Y hermanos sirviendo al Señor, siempre para la obra. Claro. Y las reuniones, visitando. Y gracias a Dios que... O sea, naciste en ese contexto, en ese ámbito de servir al Señor. Es más, yo le pedía, cuando yo tenía 8 o 9 años, yo veía que la iglesia iba creciendo y venían muchas familias con bebés, chicos chiquitos. Entonces yo le dije, papi, yo sé que tengo que estar en la reunión, pero vos me dejarías que en la reunión principal, un ratito yo saco a los chicos para que los padres puedan escuchar la palabra, porque por ahí, en la atención, no podían estar atentos. Pero tenías esa visión. Exacto. ¿Y cómo llegaste acá a Rosario?
Bueno, mis papás, por una cuestión particular de su salud, tuvo que dejar el pastorado. Entonces teníamos... ¿Qué edad tenía él, te acordás? Y en esos momentos tenía arriba de los 60. Joven. Joven, sí, pero llegó un desgaste, un estrés. Mirá. Porque había crecido tanto la obra que la misión lo había puesto como supervisor de varios pueblos. Con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad, claro. Y eso lo agotó. Mirá. Y una de las cosas que dijo el médico, usted pastor está Tiene que declarando parar. vida. Claro, Y usted se está matando. claro, claro. Entonces, bueno, conocíamos gente de acá de Rosario y nos invitó y vinimos. Y acá donde el Señor también Él lo sanó. Claro, Porque en la congregación donde empezó a congregarse, había una campaña y le dice a mi mamá, ¿querés que vayamos? Y ahí es donde recibió la sanidad. Mirá, mirá. Y ahí ¿Qué año fue eso? Y eso fue, nosotros llegamos en el 79 de diciembre del 79, Mirá. que llegamos acá. Era un 31. Que ese es otro milagro del Señor, porque como es la familia de Dios, ¿no? Mi papá dice, Rosita, es 31, ¿qué vamos a comer hoy? Porque, no, claro, Claro. habíamos dicho la Año mudanza, nuevo, claro. era claro, estaba todo embalado, no había nada, Claro. un lugar que no conocíamos, nada abierto, Claro. y a las 11:45 de la noche nos tocan la puerta. Una familia que los conocía a mi papá y sabía que estamos, se vienen con tallarines, Mirá. pan dulce, jugo, Claro. y así Tiene que ver recién- con los mismos que Dios Exacto. tiene con nosotros. Exacto. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque estamos hablando con Alejandra y ya, a pesar de, estamos hablando, una familia Sí, donde se había decidido por Cristo, no Sí. solamente esa decisión de seguir a Cristo, sino servirle, Sí. tomar responsabilidades mucho más de pastorado, de llevar adelante una iglesia, Mm. vos nacer en un hogar en esa característica, Y sí. pero estar pasando un proceso Sí. complejo, Y una sí. dificultad. Y además cuando llegamos acá yo tenía 13 años, 13, 14 años. Claro, Y entonces, bueno, mi papá y bueno, él ahí trabajando en la iglesia, también sirviendo, porque como él tenía su amor por predicar la palabra, Claro. servía. Y justo empezaba el Club 700. mirá, Y ahí atendía los teléfonos mirá. del Club mirá, 700. mirá. ¿Y vos Así en que- esa época qué edad tenías? Y yo tenía 15 años más o menos. Y respecto a la fe, ¿cómo estabas? Porque Bueno. cuando a veces está esa cuestión cuando sos pequeño, cuando sos adolescente, no puede comprender. Es decir, mi viejo está a full con el Señor, lo sirve, hace cosas que yo veo que nadie hace, y le toca pasar esto. ¿Cómo fue en ese punto para vos? Bueno, yo primeramente, yo a los 7 años, cuando estaba en la escuela bíblica, con una maestra que me estaba contando una historia de un misionero y me impactó. Claro. Y yo dije, Señor, yo te quiero servir. Entonces la maestra nos lleva al encuentro con Cristo. Y yo le digo, yo te quiero servir, Señor. Pero cuando llegamos acá, obviamente, y ver todo esto, digo, Señor, ¿qué hacemos acá? Digo, y en un momento dado, un día yendo, y me había agarrado mal, y estaba mal porque no entendía ciertas cosas. Había una gran crisis. Claro, en mí. Entonces, viste, en esos momentos nosotros no teníamos teléfonos fijos y nos comunicábamos con esos teléfonos anaranjados que había por la peatonal. Sí. Bueno, agarro y lo llamo a mi hermano, que en ese momento le digo, mira, le digo, ¿sabes qué? Yo me voy de la iglesia, basta de la iglesia, yo voy a dejar a Cristo. Y mi hermano me dice, ¿qué estás diciendo, Alejandra? ¿Cómo vas a dejar a Cristo? Claro. Si vos dejas a Cristo, ¿te vas a morir? No, si yo estoy respirando, no me voy a morir. Alejandra, vos naciste con un propósito. Y vos sabés que papá y mamá, cuando fuimos chicos, ellos nos entregaron y hemos vivido muchas cosas. Por ahora capaz no lo podés entender, Claro. pero Dios te va a mostrar. Bueno, me tomé el 131 porque en ese momento ya estábamos viviendo en Oviedo Lago y Rueda, del 131 del centro, hasta allá llorando. Llego a mi casa y mi mamá me dice, ¿qué te pasa, Alejandro? ¿Qué te pasó? ¿Te pasó algo? Entonces le conté la llamada telefónica que había tenido con mi hermano y me dice, no, y mi mami, ahora me siento mal. Bueno, anda a tu pieza, habla con Dios, pedile perdón y después vení que vamos a charlar. Claro, Y fue así. claro. Fui a mi pieza, le pedí al Señor por haber pensado eso, que yo sabía que Dios tenía un propósito conmigo, no sabía cómo iba a ser, pero que yo de aquí en más no quería más pensar eso, Claro. sino que quería Pero servir al tuviste Señor. ese momento de Exacto. decir, tiro la toalla. Mm. Si no sirve. Si la verdad, en definitiva, ¿para qué sirve tanto si tenemos circunstancias igual, tenemos Exacto. problemas igual, tenemos que atravesar ciertos conflictos? Ujú. Pero el Evangelio es mucho
más superador que todas las cosas que podamos vivir, que tiene que ver con el Señor, que tiene que ver con lo que Cristo ya hizo y lo que quiere hacer con usted y con nosotros. Exacto. Y ahí, bueno, te reconciliaste con Dios. Y ahí empecé a servir, a trabajar con los niños, a salir a predicar, con los jóvenes, campamentos, y así fue mi vida. Aquí en Rosario. Acá en Rosario. ¿Y cómo conociste a tu esposo? Bueno, yo estaba trabajando en la campaña, como siempre, sirviendo al Señor. Ya estaba trabajando, había terminado mi secundario, y mi papá me dice, mira, hija, no te voy a poder ayudar económicamente con la facultad. Y bueno, le dije, Señor, si estudié para esto, dame un trabajo. Claro. Bueno, en la iglesia donde iba, una amiga me dice, mira, me ofrecieron tal trabajo, ¿lo querés agarrar? Bueno, era una doctora, un consultorio, una doctora, ginecóloga. Mira. Y hablé con la sobrina, y dice, sí, llamala, total, mi tía lo que busca es una gente que sea cristiana, de testimonio. Bueno, me presenté, bueno, dice, llamame en febrero, la llamo en febrero, se veniste el viernes y el lunes 6 de marzo, me acuerdo, empecé a trabajar allí. Y bueno, en el año 85 llega la campaña de Anacondia, yo trabajando de ujier, porque obviamente las iglesias se unieron para trabajar en ese evento tan hermoso que fue acá, esa explosión evangelística. Y bueno, él fue a la campaña pero no entró. Entró un amigo con un parapsicólogo para burlarse y para demostrar que no. Y quedó adentro. Y el tema es que el amigo sale con una bendición porque el amigo entró varias veces a la carpa porque estaba totalmente esa noche, pero cuando sale y confiesa y se acepta a Cristo, Dios le hizo un milagro en su muela. Mirá. Le emplomó. Claro, salió impactadísimo. Entonces le decía a él, vos tenés que venir, vos tenés que conocer. No, a mí déjame, eso es para vos. Eso, pero como después de la campaña los frutos se fueron buscando y llega a la iglesia. Claro. Y ahí en esa reunión, cuando él llega, que encima, cuando yo le digo, vos si te hubieras visto cómo llegaba, viste, como esas personas, acá vengo yo a ver qué van a hacer conmigo. En la alabanza no paró de llorar ese hombre. Y ahí lo conociste. Ahí lo conociste. Pero ole chau. Ole chau. Él entraba digamos en la iglesia y todo eso. Claro. Pero claro, o sea, fue un tiempo de conocer, empezó también a crecer en el Señor. Pero formaste tu familia con él. Formé, claro, pero llegó un momento que, fue a hablar con el pastor y le dijo, pero vos sabés, ¿a quién apuntaste? Claro. Y dice, Alejandra, sí, y bueno, pero Alejandra tiene lo suyo, o sea, Alejandra es una hija de Dios, una sierva de Dios, está trabajando con los niños, y vos estás empezando, o sea, y vos sabés que ¿tenés trabajo? No. ¿Tenés esto? No. Dice, pero qué complicado pero tíreme un centro, Pero bueno, entonces dijo, bueno, empezó a crecer. Eso te asusta todo. Claro, pero bueno, el Señor, gracias al Señor. Bueno, estamos viendo fotos con tu querido esposo. Amado. Querido porque ya está en la presencia del Señor. Y un gran hombre de Dios. Sí. ¿Y en qué año se casaron? Nos casamos en el año 94. Mirá. Que ese mismo día que yo me casé por civil, yo había estudiado para maestra jardinera, y así como le dije al Señor, me diste el trabajo secular, dame este trabajo porque yo había pedido al Señor para trabajar con niños. Ahí estamos viendo fotos. En la escuela cristiana de la zona norte. Mirá, impresionante. Ale, yo te escucho hablar Sí. y escucho una persona de fe, una persona de amor hacia el Señor, pero también sé que como nos contaste, cómo comenzó tu historia en tu casa, con tu padre, pero también ya cuando formaste tu familia, tuviste que seguir atravesando circunstancias. Sí. Tuviste que seguir atravesando ese valle de sombra de muerte, tuviste que seguir atravesando cosas imposibles. Volvemos a mencionar esta semana, No hay nada imposible para Dios, los encuentros que vamos a tener de campaña aquí en el Centro de Convenciones, Amén. San Martín 940, usted está invitado. Enseguida nomás lo vamos a mencionar de nuevo, pero vos, Ale, tuviste que atravesar muchas cosas. Sí. Y cuando te casaste, todo bárbaro, ¿no? No todo bárbaro. No todo bárbaro porque obviamente nos casamos en el Señor y todo, pero mi esposo empezó a tener una cuestión él particular y bueno, como que dijo, bueno, hasta acá llegué y dejó de ir a la iglesia. Un alejamiento. Un alejamiento. De la fe. Entonces, dijimos... Que pongamos subrayemos ahí. Sí. Alejarse de Dios tiene su consecuencia. Exacto. Entonces, yo un día estaba en eso, nació mi hijo, David,
Y bueno, ya David tenía 3 años y bueno, él salía por la vereda a llevarlo en ese tiempo que él decidió. Y bueno, siempre pasaba una hermana, Miriam Tejada, Mirá. que siempre predicando a los vecinos y de Mirá. barrio. Nosotros vivíamos a la vuelta de la casa. Y un día se paró a hablar con Alfredo. Miriam Tejada es una hermana nuestra. Sí, la aquí en pastora nuestra ahora. iglesia. Nuestra iglesia Claro. está en Pergamino, que estuvieron, son hermosos, gracias al Señor. Y bueno, y entró un día, me dice, ¿vos sabés que vino una señora? Dice, hablándome que acá viste, de la iglesia del pastor Silvestri. No, y ella nada que ver con el Señor, Claro. está alejado. Alejado. Entonces es como que bueno. Diciendo, y ahora que me están persiguiendo, Ahí ¿qué onda? Ahí estamos. Entonces estamos en un retiro. Y bueno, y realmente le digo, bueno, vos sabrás, le digo. Yo orando, confiando, y un día le dije, mira, Alfredo, vos sabés que nosotros nos casamos para servir al Señor. Vos sabés que... Vos te mantuviste yo firme en la ese fe. tiempo. Sí, me mantuve fiel, o sea, orando, clamando, escuchando. En ese tiempo miraba Canal Luz por la televisión, escuchaba también los programas Vila Luz, y yo decía, bueno, Señor, si este es un tiempo, pero Señor, yo no quiero que mi familia se vuelva para atrás, sino hay que seguir. Y yo le dije, mira, lo que a vos te haya pasado, Dios te lo puede restaurar. Entonces le digo, pero vos sabés que mi felicidad es Dios. Claro. Yo soy feliz con vos, pero si con Dios... Pero me mucho falta, mejor. me eso. falta algo, claro. Y mi hijo, yo quiero que esté allí, Claro. porque yo lo viví y es lo mejor que le puede Claro, pasar. porque en cierta manera, que a veces nos pasa que cuando comentamos algo, a veces ya lo hablamos de algo lejano, ¿viste? Claro. Pero pasar esos momentos Y donde, sí. bueno, se vuelve para atrás, luego de avanzar, Y sí. no es ponerse de acuerdo en muchas cosas, Exacto. trae ciertos conflictos en el Sí, matrimonio. digamos que por ahí... no grandes conflictos No, a veces, pero a no, veces pero- sí, ya el punto de no estar de acuerdo Sí. ya es un conflicto. Sí, y ya decir, no voy a la iglesia, Claro, claro, lo que vos estabas claro, no claro. acostumbrado, sino ibas con alegría a servir al Señor y todo, Claro. no lo estabas haciendo, entonces como que había algo que también el enemigo te viene a querer, como decíamos, ¿no? Ahí a sondear. ¿Y ahora qué vas a hacer vos? Claro. ¿Qué vas a hacer, Alejandro? Pero se reconcilió con Dios. Sí, Y llegaron a la iglesia. ¿Qué año llegaron a la en el año iglesia? 2000. 2000. El 2 de junio del 2000. Me Mirá. dijo, prepárate, que hoy vamos a la iglesia. Toma pavo. Así que lo bañé a David y llegamos a la iglesia. Y cuando llegamos, ¿quién estaba en la puerta? El pastor José María. Mirá. Nos da la bienvenida. Mirá. Bienvenidos, hijo, esta es su casa. Mirá. Pero yo en el momento que yo entré, que él nos saludó, y al lado me acuerdo que estaba el hermano Cerezetti, Rolando, que también nos dice bienvenido. Ya estamos viendo hermano. fotos. Sí, nuestro amado pastor. Y nuestra amada pastora también, Claro. los dos. Y bueno, y yo me paré ahí y yo vi como que sentí que algo me decía, hija, esta es tu casa. Claro, Y yo dije, bueno, Señor, de acá Claro. no salgo. claro. Y bueno, tuvimos un tiempo porque hablamos con el pastor, nos presentamos. Claro, un momento donde... De donde llegamos Claro. a él para contarle que, bueno, la situación. Y él me dijo, bueno, pónganse a hablar con este pastor, auxiliar, que él los va a guiar. Claro. Y fueron 3 años, Claro. 3 años, donde Dios fue sanando heridas, donde fue restableciendo en el matrimonio cosas Claro. bellas. Claro, que a veces... vos estabas hablando de 3 años, pero ya algo... Cuando uno toma la decisión por Cristo, ya es empezar a vivir No, obviamente. en esa bendición. Claro. Es el comienzo. Sí, sí, sí. Por eso les animamos a los amigos que hoy elija a Cristo. Exacto. Hoy elija abrazar a Cristo. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos para abrir la puerta Y sí. y caminar por ese camino que nos lleva al Padre. Que en ese caminar, claro, como estamos hablando, resolver problemas, Exacto. que es lo que nos va a hacer madurar. Exacto. Y hay procesos y hay situaciones. Pero tiene que ver con lo que estamos hablando. Exacto. Y vos fíjate que estábamos en una reunión especial, en donde en un momento dado, y ahí donde fue, te digo que lo de Alfredo, donde Dios lo tomó y habló con él, y Dios también Tuvo una experiencia personal fuerte. Estábamos alabando al Señor y en eso sale de la puerta de la secretaría de la pastora Mabel, paren la música, Dios me dijo que acá hay 5 hombres que están por tomar una decisión. Y yo les digo, no la tomen. Claro. Así, yo te digo que estaba ya Claro. llorando, digo, Señor. Una experiencia fuerte, claro, claro. Y ahí pasó. Mirá. Y ahí el Señor Mirá. lo tocó y lo renovó y Mirá. restauró todo. Y también ver- esa misericordia de Y sí. Dios, a pesar de nosotros que fracasamos, que somos
que somos débiles y que podemos muchas veces ser cabezas duras, pero Dios sigue insistiendo por nosotros. Pero qué importante es recibir a Cristo, volver a Cristo, pero también vos hablaste de una casa. Bueno, el Señor Jesús no solamente está en nosotros, que es lo importante, sino que estamos en su cuerpo, somos parte de su cuerpo, y su cuerpo es la iglesia. Por eso siempre les animamos a usted que nos mira por primera vez, o hace poco que está mirando Canal Luz, que pueda congregarse a una iglesia, porque necesita usted esa relación. ¿Para qué? Para crecer, para resolver problemas. No que en sí misma esa relación tenga algo, sino que es el desafío de fe, es la decisión de fe. Si ponemos a Dios primero, somos del Señor. Y usted se está viendo que si nos está mirando por primera vez, y tenemos problemas como ustedes. No somos extraterrestres, a veces parecemos extraterrestres. Pero estamos hablando de la vida real, la vida que tiene que ver con Cristo, porque Cristo es real. Pero Ale, ¿cuántas cosas podríamos decir? ¿Cuántas cosas? Pero el último tiempo te tocó con tu esposo atravesar mucha situación con su salud. Y bueno, lo acompañaste, y él fue un guerrero. ¿Cuántas experiencias tuvieron en ese proceso? El último día antes de que pasara el deceso de él. ¿Esto qué año fue? En el 20, el 10 de agosto del 20. 2020, cierto. Y estábamos ahí, estamos en la terapia, y yo gracias a Dios podía verlo, por más que estábamos empezando con el tema del COVID. Claro, y todo era eso. Medio complejo. Era complejo porque él tenía un problema así, pero gracias al Señor él no tuvo COVID, pero llegó con un pulmón izquierdo lleno con agua. Bueno, empezó a hacer el tratamiento. Obviamente, cuando él entró en el parque, yo le digo a David, lo llamo, y David, vos tenés contacto. Para tener en contexto, ¿qué tenía él? Él tenía, o sea, a su vez de tener diabetes, tenía un stem, porque había tenido ya problemas cardíacos, y la cuestión de la obesidad que no lo acompañaba, y por más que él estaba tratando de bajar de peso y todo eso, por allí, digamos, se le fue complicando. Y cuando él tuvo, en el 2018, tuvo una experiencia porque se le quemó, tuvo una quemadura en el pie izquierdo del pie, y en donde Dios se lo sanó, y ahí estuvimos batallando en oración con el pastor y la iglesia, los hermanos, y el Señor le sanó, pero claro, al estar tanto tiempo acostado, eso el tema del equilibrio y el andar lo había como perdido. Bueno, estamos en la rehabilitación y justo viene lo del COVID. Y bueno, estábamos viendo de ayudarlos y tratando esto, y bueno, él entra a la parte de guardia, y bueno, ya lo conocían porque ya tenían la historia por lo del pie. Entonces bueno, ahí yo salgo y en un momento entra la doctora y dice, mira, tenés ya los datos del paciente porque tenemos que accionar. Y yo dije, el corazón. Entonces llamo a David y le digo, mira, el pastor va a estar por salir al aire con su programa, llama a los amigos que tenés ahí en el canal que pidan oración por Alfredo porque está en esta situación, y yo sé que Dios va a orar. Pedir ese auxilio de Dios. Ese auxilio de Dios, ¿no? Y creer que Dios lo va a hacer. Así que bueno, tuvimos que esperar que le hicieran lo del... Qué momento, qué momento. Si tendríamos que ponerlo gráficamente, difícil de ponerlo, porque momento de tensión, momento de incertidumbre, tristeza, preocupación, dudas, no sé, tantas cosas que te puedan pasar en ese momento. Pero cómo la fe te sostiene. Uno dice, ¿cómo puedo estar todavía de pie? Y bueno, estás de pie porque la fe es la que te sostiene, la fe en Cristo. Y el pedir oración tiene que ver con no quedarse solo, pero encomendarnos a Dios, además, a su voluntad. Es como que también sentís que esas oraciones se están haciendo. Es como que vos estás unido a ese cuerpo de Cristo, y vos tenés la seguridad que están orando y que están viendo. Y yo transmitía, les mandaba, estaba en ese momento el pastor Alía, nosotros estábamos bajo la coordinación de él en los grupos de crecimiento, ¿no? Como maestros. Entonces él venía a estar al lado mío, buscando la forma de saber más. Y bueno, ¿Cómo era? Nos quedan pocos minutos, pero quería saber esta mirada. Porque vos acompañaste a tu esposo, al gran Alfredo, y ¿cómo era su fe? Porque está la fe del que está atravesando directamente esa batalla,
está el que lo acompaña, que es la familia, la esposa, o puede ser el esposo, o un hijo, o un nieto. Claro, es diferente la mira, pero ¿cómo era la fe de él? No, él en ese momento, él sabiendo que, bueno, que sabía que esperaba en el Señor el milagro, porque me decía, Ale, ¿veré el milagro? Sí lo vas a ver, créele a Dios. Entonces él lo que hacía es que en cada predicación del pastor o la pastora, agarré esa perlita, porque claro, encima trabajaba de vigilador, entonces tenía horarios rotativos, entonces cuando tocaba la noche, que no podía dormir, ¿qué hacía? Se ponía la palabra, escuchaba claro, la palabra, claro. Se llenaba de fe. Se llenaba de fe, Claro. y oraba, y oraba, y oraba, Claro, y oraba. claro. Y el Señor siempre le respondía. O sea, el ver su pie sano, donde aparentemente si la infección del hueso, Claro. que Las complicaciones que le eso, traía claro, la diabetes, podía ser amputado. Y no lo amputó, porque Gracias. estaban orando. Dios lo guardó. Dios lo Dios lo guardó. guardó. Y yo le dije a los doctores, ustedes estaban en el quirófano, pero había una iglesia orando por ustedes y por mi esposo. Claro. Y los ángeles estaban ahí. Sí. O sea, dar Hermoso. el testimonio, Claro. ¿no? De cómo Dios reaccionó. Y el mismo cirujano no lo podía creer. Me decía, Alfredo, es verdad que usted tiene un Dios aparte. Y es que yo se lo dije. Él decía, ¿Viste? Que yo ¿Viste? no Yo lo digo digo. mentira. Y en los últimos, bueno, lo que te quiero contar esto, el día 10, que cuando se produce su parte para la presencia del Señor, yo ese día a la mañana estuve con él y le habían hecho una traqueotomía para poder, porque iba bien, iba saliendo, y él me dice, decile a mi pastor José María y Mabel que este guerrero va a salir de esta para seguir peleando la buena batalla, para seguir orando por sus vidas. En ese momento. En ese donde, momento, él estaba claro, ahí entubado y estaba ahí, pero claro, me pudo hablar, me dijo, yo te amo, te quiero, vamos, pero vamos siga a hacer- declarando al Señor. al Señor. Claro. Dice, mandale saludos a mis hermanos, decirle que yo voy a volver a estar ahí en la carrera, Claro. peleando la buena Mirá. batalla de la fe. Mirá. Pero bueno, su corazón no se lo permitió. Bueno, pero el sabemos, Señor pero estaba sabemos ahí. que lo que tiene al Señor Y sí, y duermen en el Señor no morirán. no, no. No morirán. Y esa No, es la no. esperanza de Exacto. eternidad. Y bueno, estamos hablando con Alejandra, con una historia de vida tremenda y que podríamos estar hablando mucho más. Uf. Ahí estamos viendo. ¿Qué es esa fotito? Y se casó mi hijo, el Mirá. niño, Mirá, nuestro hijo, el Mirá. 28, el día del cumpleaños de la pastora, mirá. Mabel. En enero. En enero. Mirá. Sí. Se casó. Bueno, Sí. cómo el Señor, a pesar de, Mm. porque seguramente para vos, personalmente, despedir a tu esposo, a pesar de tener esa esperanza viva de un día encontrarnos, Y sí. y encontrarnos primero con el Señor, pero Y sí. tener ese sentido de eternidad, Y sí. que es lo que te da paz, es lo que te mantiene firme. Y saber que cuando... Pero ¿cómo es? Porque hay muchas mujeres, Mm, y hombres también, sí. que han tenido que perder a su ser querido, Ujú. y que a veces ese momento no es fácil. No. Pero ¿qué es lo que te mantiene a vos, Alejandra, A de mí, pie? De pie es el Señor. Claro. Porque también después de lo que pasó de Alfredo, y en septiembre partió nuestro pastor, y ese día que nuestra madre espiritual se paró delante de la plataforma y dijo, acá hay una madre, acá hay una hija de Dios, que Dios la levanta con poder para guiar a esta Claro. iglesia. Yo dije, si ella en ese dolor se está levantando, yo también. Te alentó. Me alentó a seguir, Claro. a seguir pensando en esa eternidad de Dios, pensando en la fe, mantener esa fe en Cristo y servirle al Señor. Lo que siempre supe hacer Claro. y lo que estoy haciendo. Ale, se Sí. trajo los pagaritos porque sabía que iba a pasar. Digo, ¿qué pasó? ¿Va a llorar? Ale, hay mucha gente y muchos te están mandando salud, diciendo qué lindo testimonio. Pero dejemos que se reponga un poco, Ale. No. Pero quisiera que te tomes 3 segundos. Estuvimos viendo la vida de Job. Sí. Y claro, y la vida de Job es tan tremenda porque es la vida que a nadie realmente le gustaría vivir. Y no. No, no. Señor, si tenés que probar mi fe, que sea de otra manera. Exacto. Que sea en la playa. No, pero pobre Job. lo Pero pasó. Job, pero en cierta manera tiene que ver con lo que tenemos que atravesar. Y hemos hablado que Job mantuvo su fe en medio de la adversidad. Hemos hablado que buscó el consuelo y la sabiduría de Dios, Job. Y que no solamente la buscó, la encontró. Y sí. Encontró ese consuelo de parte de Dios. Amén. Pero también aprendió a tener esa humildad, Ujú. a confiar en Dios.
Que ahí tiene esa expresión, yo te conocía solo de oídas, Exacto. pero ahora mis ojos te ven. Job reconoce que antes tenía un conocimiento de Dios, pero ahora, luego de haber atravesado tantas adversidades, tantas situaciones y haberlas superado en Él, dice, no, pará, ahora sí sé, ahora sí te puedo contemplar, ahora sí puedo ver qué tan real sos. Eso sí. Y Ale, me gustaría que tenés 20 segundos para mencionar dos cositas para que los amigos que te están mirando, no están mirando y te escuchan y decir cómo me gustaría tener esa fuerza, esa mujer, esa fe, ese ánimo, ese gozo. ¿Qué podrías decirle? Una de las características que mi esposo se enamoró fue de mi alegría. Mirá. Y entonces una de las cosas del consejo del pastor que le dijo cuando nos fuimos a casar, dice que Alejandra, ponete en tu objetivo como varón y sacerdote que ella no pierda esa alegría. Entonces, bueno, cuando pasé todo esto, realmente tanto en la escuela como los hermanos que me veían, me dice, Ale, pero sé que no es fácil, pero sé que Dios, estando unidos al cuerpo de Cristo y estando unido a Cristo, te da la solución y esa paz. La paz que te da decir Señor y el consuelo, porque sentís como que Él te está abrazando, claro, y te dice, acá estoy, claro, no estás sola, tenés a tu hijo, tenés a tu familia, pero también tenés a la gran familia de Dios. Tenés a tus pastores, a tus hermanos, y que no me dejaron en ningún momento, pero pude sentir la presencia de, claro, Dios en mi vida. Claro. Que eso es importante. Claro. Esa presencia de Dios que me decía cada día, levántate hoy y anda, porque, o sea, tuve que seguir trabajando. O sea, la vida continúa, dirían algunos. Y entonces mi directora me dice, ¿estás bien? Porque obviamente una pérdida así, todo el mundo piensa cómo estará psicológicamente, o cómo estará, la realidad es y que sí, lo más natural sería postrado en una cama. Exacto. Entonces hay un versículo que yo siempre me lo tomé también. Uno de ellos era, todo lo puedo en Cristo, amén, que me fortalece. Entonces yo me levanté en eso y dije, Señor, fortaléceme. Y Él fue mi fuerza y sigue siendo mi fuerza cada día. Porque obviamente tengo esos momentos que uno a veces recuerda cosas o situaciones que hemos vivido con Alfredo, por compartir tanto la palabra, a la mañana cuando venía a trabajar, guiando a nuestro hijo, para que tome esa experiencia con el Señor. Todas esas cosas que Dios nos dio y me sigue dando, es poder transmitir al otro que hay un Dios que tiene poder y que te consuela, te sana, te libera y quiere que vos puedas conocerlo. Gracias. Y tomarnos de Él. Gracias. Y tomarnos de Él. Ale, muchas gracias. No, de nada, Fede. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias a usted. Me das 3 mensajitos, disculpe, no llegamos a leerlos a todos. Después hace bien usted en reclamarlo, hace bien, pero no llegamos. Pero dame unos mensajitos como para poder mencionar algunos. Buen día, bendiciones, qué buen tema, cómo superar los problemas. Qué testimonio, bendiciones a la hermana Alejandra. Recibimos fortaleza, gracias a Dios. Dame otro mensajito de Tucumán, pido oración por su nieto y da gracias a Dios por Canal Luz, claro. Defienda Canal Luz siempre. Dame otro mensajito, a ver. Marcela, ¿qué nos dice Marcela? A ver, Marcela, ¿qué nos dice Marcela? Bendiciones, hermosa enseñanza de Job, estoy muy atribulada, pasando por un proceso difícil de depresión, con mucho estrés, ansiedad, pido oración por mi vida, soy Marcela. Bueno, oramos en el nombre de Jesús, y así como tantos también a través de YouTube, hermoso testimonio de vida, dice Cintia, Claudia Rubino, también queriendo escuchar el testimonio de nuestra hermana Ale, Lorena de Peserico también dice cuánto quiero a Ale. Bueno, gente que también te aprecia, te ama y te manda gracias, saludos, pero quiero orar por todos aquellos aleluya, que hoy estén atravesando una dificultad. Seguimos orando, nos pidieron oración por un niño que está con leucemia, está internado, oramos en el nombre de Jesús, lo tenía acá. Oramos en el nombre de Jesús, seguimos orando por Pierre, por Luca también seguimos orando, que estaba amén, en terapia intensiva, que Dios traiga respuesta del cielo y confía en Dios. Amén. Tenga fe en Dios.
Quédese ahí abrazado a Cristo. Amén. Él es tu pronto auxilio. Y lo que Dios quiere manifestar en su vida, que usted y yo podamos realmente contemplar que Él es real. Que Él es real. Y que podamos conocerle. Así como Job dice, oh, yo tenía de oídas, tenía un conocimiento, pero ahora te contemplo, mis ojos te ven. Que Dios te bendiga, oramos por tu vida, que tengas salud, que recibas liberación, pero que recibas a Cristo por la fe en tu corazón. Busca ayuda ahí en tu ciudad, acércate a una iglesia, que Dios quiere ayudarte en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos, pero quiero dejar la invitación, señor Dire, David, o Tommy, no sé quién está arriba, con esta semana de campaña. No hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para Dios. Encuentros de fe esta semana, donde el martes 6 se va a orar por la familia, miércoles 7 por salud, jueves 8 por liberación. Los esperamos a todos en el Centro de Convención de Cristianos San Martín 940 a las 19 horas, y también lunes, hoy y viernes también va a haber encuentros generales para todos aquellos en esta campaña. No hay nada imposible para Dios. Ale, muchas gracias. De nada, Fede, un gusto Dios y te un bendiga. placer, gracias. Y gracias a usted. Nosotros nos vemos mañana, si Dios lo permite. Chao.